La bienvenida es a Palabra Ciudadana, a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que se puede ver a través del 11.2 en televisión digital. En este episodio, el tema es la Constitución, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Es parte de lo que vamos a abordar durante este programa con nuestro grupo de invitados. Soy Paula Molina y me acompaña Patricio López. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo estás, Paula? Bueno, bienvenidas a todas y todos a esta nueva edición de Palabra Ciudadana. Recordarles que estamos transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional a través de Uchile TV, así es que les recordamos y les contamos que pueden estar debida y completamente informados de lo que ocurre con este proceso histórico para nuestro país a través de nuestra señal de televisión. Bueno, el tema que nos convoca hoy ha sido conflictivo en todos los países donde se ha instalado. Esto es lo primero que habría que decir. Es un tema controversial de suyo. Y hay algunos conceptos que parecen sinónimos o parecen querer decir lo mismo, pero que son usados con alcances o significados diferentes. Y para iniciar voy a mencionar simplemente dos: la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? El concepto de libertad de prensa suele ser usado por los propietarios de los medios y por las organizaciones afines para reclamar el derecho de los medios a poder informar sin tener obstáculos o sin tener cortapisas por parte de los estados. Lo que ocurre con eso es que, mirado desde otra perspectiva, se estima que una libertad excesiva puede traducirse en concentración mediática y también en coartar el derecho a la comunicación, que es el segundo concepto que queremos instalar. El derecho a la comunicación es considerado, como todo derecho, como algo universal, que no es de los dueños de los medios, que no es solamente de los periodistas, sino que es del conjunto de la ciudadanía y que tiene, entre otros factores, contemplada la posibilidad de que la comunidad pueda acceder a información pluralista y que al mismo tiempo se vea debidamente reflejada en los contenidos de los medios de comunicación. Ahora, Patricio, la pregunta es, ¿de qué manera estos temas se pueden ver reflejados, refrendados, condicionados por una nueva constitución, además en un escenario mayor que nos presenta distintos desafíos, tanto una disminución de la confianza ciudadana en todas las instituciones, también en las instituciones de la prensa, un modelo de publicidad y financiamiento que parece no estar respondiendo a las necesidades de diversidad, de pluralidad informativa de una sana sociedad democrática, un fenómeno de concentración de medios que en Chile tiene largo alcance, pero que además hoy se ve emplazado por un fenómeno de concentración tecnológica donde probablemente los más grandes y mayores actores en el ámbito de la discusión pública son compañías que ni siquiera podemos adjudicar a una nacionalidad porque son sencillamente empresas transnacionales, de todas partes y de ninguna parte. Además, hay fenómenos específicos. En Chile, ¿cuál es el derecho que se reconoce? Es el derecho a la información. Es necesario, por ejemplo, apuntar también al derecho a investigar, considerando que la investigación es parte esencial del trabajo periodístico. ¿Qué rol debe tener una institución como el Consejo Nacional de Televisión? De todo eso y más vamos a escuchar a nuestras y nuestros invitados para este episodio. Sí, lo interesante para el momento que estamos viviendo es que este fue un tema que durante muchos años era más bien propio de los periodistas y de sus organizaciones y que había tenido poca capacidad de penetración, por ejemplo, en las fuerzas políticas, en las candidaturas presidenciales, en los programas de gobierno, y así sucesivamente. Pero ahora está puesto, está más socializado, de hecho, está dentro del imaginario de la deliberación que está teniendo la Convención Constitucional, y es por eso que lo traemos a colación ahora. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, saludar y agradecer a Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas. Danilo, muy buenos días, no, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Hola Pato, hola Paula, gracias por la invitación, muy contentos. Los saludo de Valparaíso, aquí en mi casa. Muchas gracias y saludos para Danilo. Saludamos también a Chiara Sáez, socióloga, doctora en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, es postdoctorada en políticas públicas del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB. Es autora de la investigación del año 2020, pluralismo televisivo en programas de noticias, de opinión y de debate político, y es académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Bienvenida, Chiara. Hola, muchas gracias por la invitación. Y saludar también a Paula Ahumada, abogada, doctora en Derecho,
subdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, autora, entre otras, del ensayo El poder de la palabra y el retorno de un viejo problema, libertad de expresión y democracia en Chile. Paula, muchas gracias y muy bienvenida. Gracias, Patricio, Paula, por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En el caso de Paula Ahumada, quiero decir que en ese ensayo plantea preguntas que son de urgente actualidad respecto a, por ejemplo, cómo se da el proceso de discusión constitucional cuando tienes las falencias de pluralismo que ella acusaba en ese momento. Y Pato, solo un apunte también a reconocer que los temas de libertad de prensa, de discusión respecto a la prensa que necesitamos, han estado presentes en la sociedad, el reconocimiento para la enorme lucha de las personas que en dictadura dieron, en algunos casos, la vida por defender este derecho y ejercerlo. Decir que es un tema que no se excede a quienes hacemos periodismo y es de la democracia y de la ciudadanía total. Partamos con el artículo que hoy existe en nuestra actual Constitución y que nos permite arrancar la conversación, el debate hoy. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los deberes y derechos. En particular, conversaremos a partir del artículo 19, número 12, que asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. La ley, en ningún caso, podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Aparece una primera cosa que llama la atención, ¿no? Hay un pronunciamiento bien categórico respecto a los monopolios estatales, pero no dice nada respecto al sector privado. Yo creo que ahí hay una primera distinción sobre la cual podríamos abundar. Y partir preguntándole a Danilo a propósito de esto mismo que yo mencionaba, ¿no? Y para quienes nos están escuchando y que no son periodistas, un poco en la línea de lo que planteaba Paula recién, ¿no? O sea, tratar de figurarnos de la manera más didáctica posible que cuando hablamos del derecho a la comunicación hablamos de un derecho universal, por lo tanto de todas las personas, independientemente de cuál sea la actividad que se desarrolla en la sociedad. Bueno, ¿a qué se refiere? Sí, Pato. Sí, primero, bueno, saludar a Kiara y a Paula en este panel. Primero contar que este es un debate, como se señalaba, lo decía Pato, un debate largo, de largo aliento. O sea, hemos estado hace mucho tiempo discutiendo sobre el tema de la concentración de los medios, el tema del avisaje estatal, como decía Paula, que es vergonzoso en Chile cómo se distribuyen los recursos del avisaje estatal. Y frente a ese diagnóstico, solo un datito que creo que es importante como para dimensionar, obviamente, por ejemplo, en el tema de avisaje estatal, hoy día, por ejemplo, más del 20% de ese avisaje estatal, que estamos hablando sobre 20.000 millones de pesos en este caso, perdón, 26 millones de dólares, 26.280 millones de pesos, que son como 42 millones de dólares, más o menos una cifra importante, que son de la publicidad estatal. El 22 o más por ciento se va precisamente para la empresa grande, en este caso Grupo Copesa y Grupo Mercurio. Uh-huh. A diferencia de, este datito lo coloco en la mesa para poder dimensionar por qué necesitamos más regulación, que no es arbitraria la regulación. Uh-huh. Contra menos de 2.000 millones de pesos, menos del 10% que se destina al Fondo de Medios de Comunicación Social, que se distribuye a lo largo de todo el país y que el fondo alcanza entre 2 o 3 millones de pesos para sostener un medio de comunicación muchas veces durante un año. Entonces esas son las dificultades que hoy día tenemos al momento de un Estado que ha tenido una mirada más bien de observación, más de poder generar algunos elementos, no de control, sino que de regulación y de fomento a la creación de medios de comunicación. Y ahí entra la pregunta central. ¿Quién es el responsable directo de que existan incentivos para la pluralidad, que es el gran tema de los medios de comunicación? O sea, cómo tenemos pluralidad informativa, pluralidad en los medios de comunicación. Y ahí el Estado, a nuestro juicio, debe tener un rol importante, que no es un rol que cuando se levanta esta campaña del terror, que el Estado va a ser casi propietario de los medios de comunicación y va a intervenir las líneas editoriales, eso es un grave error conceptual, porque lo que se plantea acá es que efectivamente avanzar hacia consejos, por ejemplo, ciudadanos de participación, donde esté la universidad involucrada, repensar, como decía Paula, el Consejo Nacional de Televisión en algún minuto, de su propia estructura, y ahí aparece esta idea de hablar del derecho a la comunicación, porque además es un derecho que es nuevo, nunca lo hemos discutido, es un derecho más conceptual, que se traduce
en algunos otros derechos que son más claros para que podamos entender. La libertad de expresión, ejercicio libre de la prensa, derecho a la información, y donde cambia la lógica de este derecho como más individual que debería ser, que está consagrado en el artículo 19, que es la libertad de expresión, ¿cierto? Aquí hay una dimensión más colectiva y se entiende como un derecho humano, que es tan relevante como uno tenga derecho a la salud, a la vivienda, al transporte, por ejemplo. Y por eso que es tan relevante que la Constitución aborde el derecho a la comunicación como este derecho colectivo y de carácter fundamental que incorpore otro elemento, que deberían traducirse después en una ley orgánica de comunicaciones, que promueva un sistema de medios, que regule el espectro radioeléctrico. De hecho, la nueva Constitución que se está redactando incorpora no solamente el derecho a la comunicación, sino que plantea evaluar y regular el tema del espectro radioeléctrico, plantea un sistema de medios públicos, fue mucho más allá de lo que nosotros pensábamos en el fondo. Es como se van a discutir estos temas y creemos que es sumamente importante porque el debate no es de los periodistas y de los comunicadores, esto tiene que ser un debate instalado dentro de las comunidades, los territorios, la junta de vecinos, las organizaciones vecinales, barriales, que deberíamos discutir de manera colectiva cómo pensamos un sistema de comunicaciones mucho más democrático que incluya las miradas y las voces de todos esos territorios que han sido invisibilizados, por lo menos en los últimos 30 años, en los medios de comunicación tradicionales. Me gustaría seguir con la pregunta para Paula Ahumada, porque si bien uno puede descartar aquellos argumentos que vienen de entregar absolutamente todo al mercado, sí existe, y esa es la pregunta, ciertas salvaguardias que tú tengas que establecer en esa siempre delicada relación entre Estado y medios de comunicación. Tú citas en tu artículo, por ejemplo, las preocupaciones de Hannah Arendt, ¿no? Cuando ella dice, curiosamente, son los regímenes totalitarios o aquellos donde más se demanda libertad de expresión. Sin llegar hasta lo que Danilo describe como los escenarios terroríficos, ¿no es cierto?, respecto a que el Estado va a tomar todo, va a controlar todo. Sí, ¿qué salvaguardas, qué cuestiones hay que considerar cuando tú quieres que esa relación sea positiva y fortalezca la democracia y no haga lo contrario? ¿O no habrá espacios para que se haga lo contrario? Gracias, Paula, por la pregunta. La verdad que agradezco la invitación, y es un tema que, como bien decía Patricio, tiene una larga data, pero el sentido de urgencia ha cambiado. ¿Ya? Quizás en los 90, con el retorno a la democracia, se pensaba que ya la libertad de expresión no era objeto de mayor preocupación, producto precisamente del cambio desde la dictadura a un sistema político democrático, y que no se perseguían, digamos, las opiniones, pero vemos a lo largo de los años cómo existen otras preocupaciones, y sobre todo, como bien planteaba Danilo, el tema de la concentración de la propiedad de los medios, pero ahí hay que distinguir, yo creo que sobre qué tipos de medios: la prensa escrita, la televisión, la radio, y por otro lado también surgen los medios electrónicos, digamos, las redes sociales, y entonces aparece como un desarrollo tecnológico, y nos dicen entonces, bueno, ¿para qué preocuparnos del mercado de los medios tradicionales? Y por último, todos y todas podemos transformarnos en agentes de información a través de Twitter y acusar, digamos, al poder. Y generar la libertad de expresión surge en el marco de un Estado liberal donde el gran temor es al leviatán, es al Estado. O sea, el Estado es de quien nos tenemos que proteger. Pero vemos que, en el fondo, cómo se ha desarrollado también, va muy de la mano la libertad de expresión, aunque no generalmente uno hace esta relación con la economía política, ya con el tipo de estructura institucional bajo la cual el fondo se puede producir este bien, que no es un bien, no es una producción de zapatos, no es una producción como de bienes materiales tangibles que se puedan comercializar, sino que a través de la libertad de expresión, a través de la libertad de información, el derecho a recibir información como un bien colectivo, se construye el interés público, que precisamente es una de las bases de la democracia. Entonces, a tu pregunta, me parece que acá surgió otro tipo de poder del cual también nos tenemos que hacer cargo desde la Constitución, de la concentración del poder económico. Y nos damos cuenta cómo los graves problemas que se generan cuando estos conglomerados económicos se vinculan a medios de comunicación. Y eso es lo que ha permitido, creo yo, desde la Constitución,
el reconocimiento específicamente del mercado como la institución principal a través de la cual se produce la información. Y por eso, bueno, y esto tiene razones históricas, como todo en el derecho, yo lo vinculo mucho a la idea antiestatista que primó en los constituyentes, en quienes redactaron la Constitución de 1980, y vemos una transformación también del ecosistema de medios, ¿no? Porque antes también los medios estaban muy vinculados a los partidos políticos, cada partido político tenía un diario, un editorial, cosas que para nosotros son, la verdad, que extrañas por el fenómeno que tenemos ahora de medios de comunicación en general. Yo creo que por eso, y contestando precisamente la censura previa, o sea, la idea de mantener que el Estado que la información no sea sujeta a un control público, control estatal, es fundamental. Lo que no significa que no podamos contar con medios públicos adicionales a los medios privados. Sí, ahora que hay una demanda que hará muy fuerte por la descentralización, es una demanda política que está cada vez más articulada, yo quería proponerte o pedirte que vinculáramos el concepto de la concentración de los medios con el tema del territorio, porque obviamente hay una manera de entender la concentración a nivel nacional, pero a propósito de los problemas que planteaba Danilo sobre el financiamiento de los medios, también hay otro tipo de restricciones. Es decir, por poner un ejemplo, las radios comunitarias tienen un marco que les impide desarrollar los proyectos más allá de determinados espacios. Y por el otro lado, uno de los efectos de la concentración es que, para poner un ejemplo, ¿no? Alguien puede estar viendo la televisión en Quellón y está mucho más enterado de lo que pasa en Santiago que de lo que pasa en su propia comuna, ¿no? ¿Cómo vincular estos dos conceptos, ya que estamos en un tiempo donde la Convención también está reflexionando cómo distribuir de mejor manera el poder a lo largo del territorio nacional? Sí, yo creo que ahí el punto que tú tocas es que hay que entender la Constitución de manera orgánica, ¿sí? Es decir, como que hay cosas que están conectadas entre sí y que están conectadas de manera transversal, ¿no? Entonces, claro, si nosotros decimos, o digamos si los constituyentes se dan como un principio transversal, la descentralización, eso obviamente va a tener un correlato en cómo se va a desarrollar, cómo se va a implementar el derecho a la libertad de expresión en este escenario nuevo. Es decir, va a haber una obligación constitucional de que la libertad de expresión tenga que tener este correlato en términos de descentralización y lo que eso implique también respecto del rol del Estado, ¿sí? Entonces, por eso que me parece importante también entender eso, que no solamente importan los artículos específicos, los apartados específicos cuando hablamos de los temas de libertad de expresión y este concepto paraguas que es el derecho a la comunicación y que incluye varios otros derechos, pero sobre todo tener esta visión integrada, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, respecto del tema de los pueblos originarios, ¿sí? ¿Es necesario que diga explícitamente en la Constitución que todos los pueblos originarios pueden tener derecho a tener medios? Puede que sí, pero también puede que no. Si nosotros decimos Chile es un Estado plurinacional, entonces eso a su vez ya genera una obligación al Estado. Es decir, el Estado, o sea, yo puedo ir y el Estado no me puede decir, no, es que es inconstitucional que yo le dé posibilidades a los pueblos originarios de tener medios. Entonces, decir, ¿cómo es inconstitucional si usted dice que es un Estado plurinacional? Tiene que ¿cómo se dice? Tiene que desarrollar ese enunciado en la práctica, en la implementación digamos, del texto legal, ¿sí? Entonces, como que creo que esas son dos maneras de abordarlo. Yo creo que el tema efectivamente más bien pasa por entender, y ahí yo como que discrepo de esta idea de que efectivamente había una mirada muy individual solamente en la Constitución. También creo que, porque está matizado, y ahí el matiz está sobre todo en el caso del Consejo Nacional de Televisión, ¿sí? O sea, el Consejo Nacional de Televisión es mirada colectiva de la libertad de expresión. Lo que pasa es que es una mirada colectiva, digamos, concebida como un derecho colectivo, pero un derecho colectivo desde una perspectiva conservadora, ¿sí?
es decir, y de hecho si uno revisa los textos de la Comisión Ortúzar respecto de por qué se tiene que crear el Consejo, es una mirada muy restrictiva, pero colectiva al mismo tiempo, es decir, como que vamos a proteger la familia, ¿no? Que vamos a proteger los niños, ¿no? Y eso es el correcto funcionamiento. Entonces, creo que es importante eso, porque es una mirada, por una parte, del Estado, es una mirada liberal clásica en términos individuales, pero colectivamente es conservadora. Entonces, eso es lo que tenemos que reformular en la reflexión respecto de cómo queremos que se garantice entonces la libertad de expresión en este nuevo escenario, como en donde vamos a seguir protegiendo los derechos individuales, pero también vamos a proteger y vamos a fomentar y vamos a promover, es decir, el Estado como un agente activo, pero de profundización democrática de la libertad de expresión, no de regulación pensada como en la lógica de control, que es finalmente lo que subyace respecto del caso específico del CNTV. Eso. Ahí está un análisis bien en profundidad respecto al Consejo Nacional de Televisión y esta suerte de doble naturaleza a través de la cual opera y hoy día está definido en Chile. Nos vamos a ir a una pequeña pausa en esta edición de Palabra Ciudadana, pero ya volvemos para seguir hablando de Constitución, comunicación, libertad de expresión. Continuamos en Palabra Ciudadana en Uchile TV, conversando hoy sobre el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, haciendo lo que hemos venido haciendo desde el principio, que es acompañar con conversaciones y reflexiones el proceso constituyente. Hemos tenido una primera parte donde hemos iniciado la conversación, pero queremos acompañarla también con un caso, con un testimonio que en este momento es el de nuestro colega Mauricio Weibel, autor del libro Traición a la Patria, y quien reveló el desfalco al interior del ejército por medio de la ley reservada del cobre. Bueno, en lo que vamos a ver y escuchar a continuación, él explica los costos que ha tenido que afrontar tras publicar su investigación periodística. Bueno, la historia del Milico Gate, que es la primera investigación periodística, surge el año 2014, cuando recibe una pequeña indicio de que había un desfalco en esa época por 30 millones de pesos, ¿no? En esos años aquello parecía un desfalco gigantesco. Hoy día nos daría casi risa, consideraríamos que sería algo incluso ingenuo, ¿no? Y yo empiezo a indagar en esta historia, este desfalco de 30 millones de pesos en el ejército, y logramos establecer que, bueno, que en realidad ese desfalco era de 150 millones, y luego logramos establecer que era 3.500 millones. Y nos fuimos metiendo en una trama de corrupción al interior del ejército que hoy día tiene a 850 militares siendo investigados por la justicia, de ellos los últimos 4 comandantes en jefe del ejército, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando probablemente de la mayor investigación judicial contra funcionarios públicos en la historia de Chile. Y después de ese libro, bueno, vino el caso Paco Gate. Ahí hice otro libro que se llamó Ni Orden ni Patria, ¿no? Y en ese libro, bueno, son 2 tipos distintos de corrupción. En el caso del ejército era una corrupción muy horizontal donde muchos robaban, por eso en la investigación militar, la investigación del Milico Gate tiene 50 aristas, una cincuentena de aristas de casos distintos de corrupción. Y en el caso de Carabineros era una estructura mucho más vertical, mucho más ordenada jerárquicamente, por decirlo así, ¿no? Había un jefe de la corrupción, una jefatura de la corrupción. Y bueno, eso terminó con que hoy día hay ya 2 ex directores generales de Carabineros presos, y hay un tercero que debería ser formalizado y eventualmente encarcelado en diciembre. Como es de público conocimiento, el año 2017 el ejército, con la ayuda de un juez de la Corte de Apelaciones y luego con la defensa corporativa de los ministros de defensa de este gobierno, desplegaron una operación de espionaje telefónico y seguimiento en mi contra, ¿no? Pero la verdad es que creo que no se trata de un tema personal, sino que se trata siempre de un tema social. Creo que hoy en América Latina existe una situación muy compleja para los periodistas. Tenemos 200 periodistas asesinados por su trabajo en los últimos 10 años. Y lo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer es justamente
construir un gran arco de seguridad para el periodismo, un arco de protección para las y los periodistas de América Latina. Yo hoy día estoy trabajando en eso junto con personas defensoras de derechos humanos, del sistema interamericano, de la Corte Interamericana. Tenemos un encuentro próximo en Uruguay. Pero creo que el desafío es proteger la libertad de expresión. ¿Y por qué? Porque de todos los derechos humanos, después de la vida, que es un derecho esencial, ¿no?, la libertad de expresión es el más importante y por una razón muy simple. Una, porque es un derecho que ejercemos todos los seres humanos y que nos da nuestra identidad como especie, como sociedad. Pero dos, porque es el ejercicio de la libertad de expresión el que nos permite reclamar por todos los demás derechos humanos. El derecho a la salud, a la vivienda, a las pensiones, al respeto de la dignidad, etcétera, a la diversidad. Todo eso lo hacemos y lo pedimos a través del ejercicio de la libertad de expresión. Por eso es tan importante defenderla y por eso es tan importante evitar, digamos, los actos de impunidad. A mí me preocupa mucho que hoy día, después de lo que fue la revuelta o el estallido social, como le quieran llamar, hubo 300 agresiones a periodistas documentadas por el Observatorio de Derecho a la Comunicación y de ellas solo hay 14 casos judicializados. Eso es una gran impunidad. Entonces creo que hay un gran desafío por ahí por delante y creo que más que las situaciones personales de uno, siempre es importante verlo en el contexto social. Ahí está el testimonio de Mauricio Weibel y sus planteamientos respecto al valor de la libertad de expresión que permite además el desarrollo de otras libertades. Pero existe también el debate respecto a en qué momento y si acaso esa libertad amerita restricciones. Está la conversación dentro de la Convención Constituyente en la cual la Convención se da a sí misma ciertas restricciones en el ejercicio de esa libertad y plantea límites respecto a negacionismo, por ejemplo. Danilo, desde el punto de vista del gremio periodístico, ¿cuáles son tus miradas, tus perspectivas respecto a si esa libertad admite restricciones y cuáles? Sí, sí, primero con lo que plantea Mauricio, creo que es sumamente importante esa reflexión, porque de hecho necesitamos ahí efectivamente proyectos de ley. De hecho estamos trabajando en un proyecto de ley junto a Mauricio y otros, algunos senadores, algunos periodistas, precisamente para poder generar protección en el ejercicio de la prensa. Hoy día ha sido vulnerada la libertad de expresión y el ejercicio de una prensa libre, sobre todo de periodistas y comunicadores más independientes. Esas 300... En relación a las agresiones que él describe y que fueron... A las agresiones, claro. O sea, de hecho, yo tengo una querella una investigación contra Carabineros por el uso de gas pimienta, por detención ilegal, formalización en una marcha que me tuvieron el 1 de mayo en Valparaíso, y por lo tanto existe cierta impunidad a nuestro juicio, y lo hemos planteado ante el fiscal Jorge Abos, nos reunimos con la Corte Suprema, con el mismo ministro Belolio, y aquí obviamente primero no hay un reconocimiento desde el gobierno no reconoce, el gobierno plantea que existe libertad de expresión en Chile y que no existe vulneración en el ejercicio de la prensa. Y cuando tenemos 300 casos, obviamente nos preocupa y hemos estado, por eso que hoy día hemos estado en reuniones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, precisamente denunciando todas estas acciones que vulneran considerablemente el tema de una democracia sana, digamos. Y ahí está el proyecto de ley que estamos preparando, que tiene 3 elementos puntuales y que obviamente va en paralelo a la discusión constituyente, obviamente, que es, primero, agravar las penas cuando gente del Estado vulnere la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa. Hoy día no existen penas que sean aumentadas, digámoslo así, cuando un agente del Estado vulnera o detiene a un periodista, a un camarógrafo, gráfico, etcétera. Segundo, que tengamos una condición similar, homologar a la condición de observadores de derechos humanos, en el caso de la prensa, de los periodistas y de los comunicadores en general. Y tercero, en el caso de espionaje, que se regule precisamente porque hoy día se ha ido naturalizando y está casi permitido que el ejército, en este caso la justicia, por un tema de seguridad del Estado, pueda monitorear y vigilar a periodistas. Porque el caso de Mauricio Weibel y el caso de Javier Rebolledo y otros periodistas más graves, hace un par de años atrás entraron a sus casas, les robaron los computadores, fueron amedrentados. Eso está pasando en Chile en democracia hacia los periodistas. Entonces es una situación muy grave y por eso que es interesante lo que plantea Mauricio en el sentido de que debemos hacer esta alianza latinoamericana, porque la situación en Chile, a lo mejor no tenemos muertos, no hay muerte de periodistas, pero la situación es grave. Y la situación es grave porque hoy día existen además no solamente a través del propio Estado, sino que hay grupos, principalmente grupos
de derecha que generan persecuciones y amedrentamiento de repente a la prensa. Esta situación del robo de la red, que todavía está en investigaciones extremadamente grave y rara. O sea, no se puede entender que alguien entre a robar computadores viejos donde hay material importante de un reportaje que está haciendo Alejandra Matus. Eso está pasando y pasó hace 2 semanas atrás. Entonces, ahí primero es un marco regulatorio. Y disculpa, Paula, porque me extendí en eso, a tu pregunta era, ¿cuáles son esos límites? Yo creo que el tema del negacionismo nos tiene que estar vinculado a esa libertad de expresión. Creo que a lo mejor es que hay que separar el debate. El negacionismo tiene que ser incorporado, levantado como un elemento, porque el negacionismo muchas veces genera esta doble revictimización, en este caso de algunas víctimas vinculadas al tema de la violación a los derechos humanos, pero también hoy día existe un negacionismo de este propio momento, por ejemplo, lo que significó la revuelta social, de las personas que murieron en la revuelta social, de los 400 personas que perdieron su ojo. Entonces, eso es importante, que esa historia también se permanezca y que se transmita de esa manera. Entonces, yo creo que aquí hay que separar como los temas. O sea, la libertad de expresión es por un lado, obviamente, todos tenemos, como decía Mauricio, ese derecho que es, al nacer tenemos ese derecho que además está ratificado en tratados internacionales. Aquí nadie va a venir a hacer un cuestionamiento sobre la libertad de expresión en la nueva Constitución. Eso está ratificado en tratados internacionales. Lo que no está incorporado es ese otro concepto, de esta otra mirada, de este otro paradigma, que es, y yo comparto 100% lo que dice Chiara, que este derecho a la comunicación debe estar pensado en esta lógica integral. Y como bien se señalaba, si vamos a ser un Estado plurinacional, eso se tiene que ver reflejado en un sistema de medios que potencie obviamente estas miradas distintas. Pero creo que el debate, yo creo que es importante hablar y tener claro el tema del negacionismo y que quede presente. Yo creo que hoy día la sociedad chilena necesita hablar con la verdad, y obviamente espacios o sectores políticos que hacen negacionismo de la historia chilena, creo que tiene que ser por lo menos sancionado o por lo menos estar regulado. Yo comparto el tema de que se tiene que trabajar en esa materia. Bueno, ya que Danilo planteaba el cuadro regional o el cuadro latinoamericano, en el primer bloque hablábamos Paula se refería al artículo de Paula Ahumada, Paula Molina se refería al artículo de Paula Ahumada, y en ese artículo, bueno, Paula planteaba cómo los estados en otros países de la región han hecho el esfuerzo, han desarrollado un camino para poder democratizar las comunicaciones, cuestión que es una paradoja, porque bueno, democratizar las comunicaciones en democracia cuando parece que en dictadura había más diversidad que la que tenemos ahora. Bueno, ese es un primer punto, ¿no? Estamos hablando de la Constitución, pero también estamos hablando de la legislación. Ahí, Paula, quería preguntarte, ¿qué aprendizajes se podrían sacar para efectos de nuestra realidad particular de ese camino que han hecho otros países como Argentina, como Ecuador, como Uruguay, teniendo en consideración en todo caso un factor político que es bien relevante, que es que la concentración mediática también supone una gran acumulación de poder? Y hemos visto enormes resistencias de determinados sectores cuando se han querido implementar en otros países leyes de medios. ¿Cómo ves ese fenómeno? Complejo, Patricio, muy complejo. O sea, pero acá lo que estamos viendo es que el Estado, y con lo que vimos del periodista Mauricio Baibal, efectivamente el Estado puede servir, también se mantiene muchas veces como enemigo de la libertad de expresión, ¿no? Pero por una parte, entonces el resguardo especial de los periodistas, del periodismo, que implica también ciertos privilegios, ¿no? Por la función que cumplen en una sociedad democrática. Sí. Y a su vez también deben tener deberes, ¿ya? Y los deberes, por ejemplo, establecer ciertos deberes para las empresas de medios en cuanto a difundir información de manera plural. Y eso también, yo creo que hay una parte que quiero rescatar que planteaba Chiara, ¿no? De la idea de que en el mismo articulado del 19, número 12, hay una tensión entre la mirada individual de la libertad de expresión, pero también colectiva, y ella mencionaba el Consejo Nacional de Televisión, pero también está el derecho de réplica, ¿no? Para que cualquier persona que ha sido injustamente, no sé, se ha mencionado su nombre o injustamente aludida, algo así, bueno, pueda tener el espacio también para la rectificación de la información. Y lo otro también que conectado con esto, ¿no? La idea que no solamente los derechos están en el 19, en el capítulo tercero, en el artículo 19, sino que la interpretación de los derechos
es una interpretación integral y que aplica también principios constitucionales que no están necesariamente escritos en nuestra Constitución. Y curiosamente, el principio de la subsidiariedad, que tanto se habla ahora, que determina un rol del Estado, es decir, el Estado no va a intervenir en aquellas cuestiones, en la provisión de servicios y bienes que puedan realizar los privados. Este principio como de preeminencia al sector privado, bueno, en las decisiones del Tribunal Constitucional respecto a materias de los medios de comunicación en 1995 con la ley de prensa, después con el People Meter 1 y 2, en todos aquellos el Tribunal Constitucional se ha manifestado utilizando este principio del artículo primero para restringir en el fondo o declarar inconstitucional, en el caso del derecho a réplica en 1995, cuando se establecía no solamente este derecho para quien ha sido injustamente aludido, sino que por la omisión de ciertos sectores, ¿no? Y eso fue declarado inconstitucional y así también en el People Meter. Y la pregunta, bueno, de las experiencias comparadas han sido bastante polémicas, diría yo, sobre todo en el caso ecuatoriano, con el linchamiento mediático, la idea de la aplicación de esta categoría. Y respecto del negacionismo, yo creo que depende de la definición, de la definición y de lo que incorpore y que se entienda como negacionismo. En general, este es un fenómeno social político que busca sancionar a quien niega algunos hechos de relevancia histórica cuya percepción es manifiestamente injusta. Entonces, a mí me preocupa al menos la amplitud con la cual se integra en el reglamento de ética este negacionismo para la convención. Y finalmente, me parece que el uso del derecho para restringir, especialmente el derecho penal, para restringir la información tiene que ser utilizado muy restrictivamente. Muchas gracias a Paula. Quizás mirar algunos apuntes interesantes como los de la Comisión Europea, ¿no? Donde se plantea esta restricción, pero de manera ponderada y en caso a caso, sopesando las libertades y los derechos que se ven afectados en estas conversaciones, que son dilemas, que son, una vez más, cuestiones complejas. Lo hablábamos con Patricio López antes de comenzar el programa. No son cuestiones que admitan respuestas fáciles. Me gustaría preguntarle a Chiara respecto a este derecho a la comunicación, cómo se expresa, desarrolla, resguarda y cómo se desarrolla también en relación a la veracidad. ¿Se establece la veracidad, por ejemplo, como un criterio previo necesario para ejercer ese derecho a la comunicación? Un poco lo mencionaba Paula, ¿no? Como tú puedes ver linchamientos mediáticos, tú puedes ver también la reivindicación de espacios donde lo que se reivindica es el derecho a decir falacias o mentiras, digamos, que van travestidas de verdades en algunos casos. ¿Cómo se aborda eso en una conversación sobre comunicación, libertad de expresión y constitución? Mira, yo creo que lo importante aquí es hacer una genealogía sobre el concepto de derecho a la comunicación, porque creo que entendemos cosas diferentes cuando hablamos de eso y efectivamente hay una genealogía del concepto. Nosotros lo podemos encontrar por primera vez, digamos, enunciado en el año 69 por 1969 por Jean Darcy. Luego en el informe McBride aparece también señalado la idea de pensando siempre el derecho a la comunicación como algo más, digamos, que la libertad de prensa, algo más que el derecho a la información, algo más que la libertad de expresión, pero solamente en el año 2003, en el contexto de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Cés Hamelin, que es un comunicólogo, un investigador de la comunicación, que participó, si no me equivoco, del informe McBride, él, dentro del contexto del debate de la Cumbre Social de la Sociedad de la Información, él propone una operacionalización del derecho a la comunicación, ¿sí? Y él dice que, en el fondo, el derecho a la comunicación es un concepto paraguas que contiene distintos tipos de derechos.
Y uno de esos derechos es el derecho a la información, los derechos de información, ¿no? Que podríamos vincular a lo que nosotros conocemos, digamos, ¿cómo se dice? La triada, libertad de prensa, derecho a la información, libertad de expresión. Pero luego él habla de los derechos culturales, ¿sí? Que los derechos culturales que tienen que ver con la protección de la diversidad cultural y todo ese subtema, forman parte del derecho a la comunicación. Luego habla de los derechos de protección, donde están todos los derechos que tienen que ver con la privacidad de las comunicaciones, la privacidad de los datos, que eso todavía no hemos hablado, que es todo lo que tiene que ver con digitalización y cómo eso implica un desafío a la discusión de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en la Constitución. Luego están una serie de derechos colectivos vinculados a la comunicación, por ejemplo, los que tienen que ver con la lengua, un poco lo que hablábamos antes de los pueblos originarios, y los derechos de participación en, digamos, en la discusión pública, ¿ya? Entonces, claro, desde esa perspectiva, vemos que entonces estamos hablando de muchas cosas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿basta con que digamos en la Constitución se consagra el derecho a la comunicación si no hemos desplegado, digamos, de manera más clara lo que implican esos subderechos, por decirlo de alguna manera, o esos subítems, ¿no? O esa operacionalización del derecho a la comunicación de una manera que estemos, digamos, de acuerdo en que efectivamente así es como estamos entendiendo el derecho a la comunicación, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, respondiendo a la pregunta, efectivamente la veracidad tiene que ver, seguimos en los derechos de información, siguiendo la tesis de Hamelin, ¿sí? Entonces, sí, claro que tiene que ver en el fondo con el ejercicio del periodismo, básicamente, creo yo, ¿sí? Pero si nosotros también discutimos en esta línea la discusión sobre el negacionismo también tiene que ver con la discusión sobre la veracidad, ¿no? Y es como, o sea, si yo en el fondo digo, no, es mentira que murió gente, o sea, yo no estoy siendo veraz, ¿no? Porque digamos que un poco en ese sentido digamos, se confluyen estas discusiones, la discusión sobre negacionismo y veracidad. Sin embargo, ahí yo estoy de acuerdo un poco con lo que plantea Paula en el sentido de que, primero, el derecho penal tiene que ser siempre en la libertad de expresión, en todas las dimensiones de la libertad de expresión, el derecho penal tiene que ser la última instancia, ¿sí? Ir a la cárcel tiene que ser siempre la ultimísima instancia respecto de la libertad de expresión, es decir, solo en las situaciones gravísimas, ¿sí? Y también coincido en esto de que se tiene que definir bien en la Constitución o ya sea en este caso específico en la Comisión de Ética, qué es lo que se entiende por negacionismo. Porque creo que también nuevamente aquí nunca entramos en la discusión sobre lo que estamos entendiendo al interior de los conceptos, ¿sí? Y luego también la ponderación, es decir, la mayor o menor gravedad de las cuestiones. O sea, es grave, por ejemplo, si yo me burlo, si supongamos, ¿no? Me burlo de una persona vulnerada en sus derechos humanos en privado, que si lo hago en público, que si lo hago en un medio de difusión, que si lo hago, ¿se entiende? O sea, como que todo eso, si soy una persona pública o no, o sea, todas esas cuestiones se tienen que ponderar y también poner la alerta, porque efectivamente este es un tema con los cuales la ultraderecha se victimiza, ¿sí? Y se ha victimizado cuando cuando se presentó, por ejemplo, en la comisión, en una de las comisiones que estaba trabajando cómo iban a plantear estos temas, eso, digamos, centró mucha parte de la discusión de ese día, es decir, fueron unos grupos de ultraderecha a victimizarse en este punto. Entonces, como que también hay que tener como el ojo político de no enganchar tampoco como con esto, porque eso desvirtúa la conversación más amplia, que es mucho más compleja y tiene muchas más dimensiones. Eso. Bueno, como decía Kiera recién, este es un debate muy complejo que tiene muchas dimensiones. No teníamos al principio del programa la pretensión de agotarlas todas en este espacio, evidentemente. Es probable que hayan quedado más preguntas que las que teníamos al principio, y eso no tiene nada de malo, muy por el contrario. La idea es continuar con estas conversaciones. Pero bueno, estamos llegando al final, y en esta parte, Danilo, Paula, Kiara, vamos a apelar a las virtudes que ustedes puedan tener de capacidad de síntesis, ¿no? Porque de lo que se trata es que en 2 minutos, y ahí les pido por favor obediencia, 2 minutos,
puedan señalar desde el punto de vista de ustedes cuáles son las ideas centrales. O sea, si tuviéramos que poner en una hojita, subrayadamente para quienes nos están viendo, cuál sería la idea o las ideas centrales, cuáles serían ellas. Vamos a partir con Danilo Ahumada. Bien, gracias. Sí, yo creo que, como decían, el debate es súper extenso, son muchos temas y es bueno que se esté dando porque por primera vez estamos discutiendo de manera colectiva. Yo creo que hay que entender el sistema de medios como un sistema integrado y ahí lo primero que uno debería apelar es a la ética periodística para hacer un periodismo obviamente veraz, pluralista, etcétera. No necesitamos, el pluralismo no se basa en tener muchos medios de comunicación, sino que medios de comunicación que respondan obviamente a estos intereses. Y ahí tiene que haber una primera autorregulación desde el punto de vista ético y entender que el sistema de medios de comunicación que viene es un sistema integrado entre territorios que no necesariamente hacen materiales periodísticos y que efectivamente van a tener que irse integrando en este nuevo Chile. Y por lo tanto, en ese sentido, esta nueva constitución, además de pensar en que se garantice el derecho a la comunicación como un derecho paraguas, ahí tenemos coincidencia, como un derecho a carácter colectivo, debería garantizar después, a través de una ley orgánica de comunicaciones, tal vez algunas cosas fundamentales, como un sistema de medios, por ejemplo, que tengan los tres sectores de las comunicaciones, el privado, el comunitario, pero también un sistema de medios públicos, y ahí tenemos que repensar varias cosas, repensar el rol de TVN, por ejemplo, ver cómo se va a componer el directorio de TVN, pensar en un espacio más amplio, como lo está haciendo el Consejo, el Comité de Defensa de la Televisión Pública, y pensar en un sistema obviamente mucho más, un ecosistema medial que responda más a las características propias de la sociedad que estamos construyendo. Eso es todo, eso es el gran objetivo de terminar en algún minuto de potenciar un sistema de medios pluralistas donde el Estado cumpla dos funciones elementales: fomente la creación de medios sin intervenir en esos medios de comunicación y también regule algunos elementos que hoy día no están regulados. En el sentido, cuando uno va a hacer una denuncia a la Fiscalía Económica por concentración en la propiedad, por ejemplo, de algunos medios de comunicación, nunca uno puede avanzar en eso, porque efectivamente los medios de comunicación son concebidos de una lógica de un sistema neoliberal, como una empresa X, como tener un supermercado, cualquier cosa, y los medios de comunicación tienen una concepción distinta, que es una concepción, tienen un rol mucho más social, más que esta mercancía pura, como entiende hoy día la economía chilena. Vamos a los 2 minutos con las ideas más importantes que quiera compartir Paula Ahumada en este episodio de Palabra Pública. Gracias, bien desafiante, con los 2 minutos sobre un tema tan amplio e importante. Yo creo que ¿qué implica tomarse en serio que la libertad de expresión es la base de una sociedad democrática? Que es un mantra que se repite, yo creo que en todos los sistemas de derechos, de partida del sistema de derecho interamericano. ¿Qué implica que la prensa sea el cuarto poder del Estado? Yo creo que tenemos que tomar en serio que el rol que realiza la prensa, especialmente, es el control del poder tanto político como económico. Me parece que deberíamos repensar a nivel de ley, no de constitución, ciertas limitaciones para la propiedad de los medios, por una parte, y por otra, considerando que el pluralismo, como decía Danilo, no solamente se da en materia de propiedad, sino que también interno, también interno puede existir un sistema de medios públicos y aumentar entonces así la diversidad en cuanto a la propiedad de los medios, porque finalmente también de esa forma entendemos muchas veces la comunicación y la expresión a veces se entiende como mera entretención, y sabemos que el rol de la prensa especialmente es mucho más allá de la entretención, sino que es de la información y de la educación continua de la ciudadanía para precisamente que ejerza el poder más básico de una democracia, que es el voto. Y finalmente, para todo ello, para el control tanto político como económico, se requieren recursos que finalmente vemos que no pueden ser solventados meramente con la publicidad, y por lo tanto creo que es fundamental pensar en este sistema de medios públicos y, ¿por qué no? Tan como el Banco Central es un órgano autónomo y tan celebrado por su composición, quizás pensar en una estructura similar para un sistema de medios estatales. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, y ahora los 2 minutos, los 120 segundos de Kiara Sáez. Kiara. Sí, yo creo que
lo que se tiene que definir en el debate constitucional es cuál es el rol del Estado que queremos, o sea, cuál es el rol que queremos que tenga el Estado respecto de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Yo creo que esa es, digamos, la pregunta central, ¿sí? Y mi respuesta a esa pregunta es que necesitamos un Estado fuerte, un Estado activo, ¿sí? Un Estado activo en la defensa de nuestro derecho individual a expresarnos, pero también un Estado activo en la promoción y el fomento de la libertad de expresión en una dimensión colectiva, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que tenemos que generar un articulado que permita asegurar el pluralismo, que permita asegurar la diversidad, no solamente en el número, sino que también en la diversidad de opiniones que circulen a través de los medios de comunicación, ¿sí? Que haya una mayor protección de la información, del derecho a la información como un objetivo de interés público, ¿sí? Que haya una manera de asegurar una mayor protección del ejercicio periodístico, que eliminemos los enclaves autoritarios que permanecen, todo lo que tiene que ver con desacato, ¿no? Con injurias y calumnias en el ejercicio periodístico, todo eso debiéramos resolverlo, porque eso también tiene que ver con esto que yo decía, esta dimensión colectiva, pero conservadora o restrictiva, ¿sí? Entonces creo que esa es la pregunta clave que no tenemos que hacer y esa es la pregunta que debiera orientar toda nuestra posibilidad de participar de este debate constitucional. Eso. Y ahora les queremos invitar a pasar el limpio. Esta es una instancia de apuntes, de rescate de algunas de las ideas más importantes que hemos conversado en el capítulo de hoy. A tener en consideración, hay que entender el sistema de medios como un sistema integrado. El pluralismo no consiste solamente o necesariamente en tener muchos medios de comunicación, sino que los medios respondan al pluralismo, a la diversidad de distinto tipo que tenemos en nuestro territorio nacional. Debe garantizarse el derecho a la comunicación. Insistimos en el punto, el derecho a la comunicación como un derecho universal, no solamente el derecho de los medios y de quienes ejercemos el periodismo. Debe pensarse también un ecosistema medial que responda a las características de la sociedad que estamos viviendo. Todo sistema mediático sano debe reflejar adecuadamente la sociedad en la que se desarrolla. También hay que tomarse en serio que la libertad de expresión es básica para una sociedad democrática. El rol de la prensa es el control de todo tipo de poder, muy en particular el político y el económico. Y por eso también debería repensarse cómo funciona en nuestro país la propiedad de los medios. Para ello hay que comprender que el funcionamiento de los medios de comunicación requiere recursos que no deben provenir solamente de los auspiciadores o de los grandes auspiciadores. En esa perspectiva también debe definirse cuál es el rol que queremos que tenga el Estado respecto a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Necesitamos un Estado fuerte y activo en la defensa de nuestro derecho a expresarnos, que además fomente la expresión de los ciudadanos. Y por último, debe existir una protección al derecho a la información, al ejercicio del periodismo y terminar con los enclaves autoritarios que aún existen. Agradecemos muchísimo a Danilo, a Paula y a Chiara los resúmenes de 2 minutos, yo creo, con conceptos valiosos para seguir conversando en una discusión que, Patricio, no se agota en este episodio. Hay muchísimos temas que nos quedan: protección de datos, en momentos en que precisamente los datos se mueven de manera masiva, y otras cuestiones igualmente importantes. Claro que sí, se nos hace evidente la necesidad de seguir conversando sobre este tema en este y otros espacios. Ojalá hayamos podido cumplir con el propósito de transmitir que este es un asunto que tiene que ver con el bien común del conjunto de la comunidad y para nada con un asunto específico de una profesión como la nuestra. Bueno, estamos llegando al final. Agradecer a Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, académico de la Universidad de Playa Ancha, universidad que además está muy bien representada en nuestro equipo periodístico. Danilo, muchas gracias.
Gracias, Patricio, gracias, Paula. Abrazo a la distancia a Katy también, ahí está la representación Playa en China. Gracias, Danilo, también el saludo para Playa Ancha entonces, y agradecer a Chiara Sáez, es socióloga doctora en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y postdoctorada en políticas públicas del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB, académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Chiara. Gracias por la invitación, estuvo muy entretenida la conversación. Y agradecer también, gracias, Chiara, a la subdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Paula Ahumada. Paula, muchas gracias también. Muchas gracias, Patricio, Paula, por la invitación, y Chiara y Danilo, fue un agrado conversar con ustedes. Vamos a seguir en estos debates, por supuesto también el agradecimiento y las despedidas para la audiencia que nos estuvo acompañando en este capítulo a través de UChile TV, que transmite para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital, Pato. Claro, y si se perdieron algunos de los capítulos anteriores, no hay ningún problema porque están disponibles en la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile, tal como va a estar este, así es que lo pueden recomendar también a quienes puedan verlo posteriormente. Les recordamos, el sitio web de nuestra universidad, uchile.cl, el Twitter e Instagram de Uchile TV, que es @UchileTV. Estamos en Facebook y si nos quieren escribir también en el correo electrónico canal uchiletv.uchile.cl. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Palabra Ciudadana.